Este video corresponde al módulo 8, recuperación y utilización de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales. Este modelo se compone de dos pestañas. En la primera, que es la portada, se explican las generalidades del Excel, incluyendo las secciones de las que se compone y los pasos de la metodología. También se explica el significado de las celdas. En términos generales, las celdas amarillas son para insumos específicos y parámetros, es decir, datos que deben ser recabados localmente. Las celdas en color azul indican los valores dados por defecto que podrán cambiarse únicamente con datos validados para la entidad. Las celdas en color verde son celdas de resultados, que se calculan automáticamente y se encuentran bloqueadas para evitar errores en el cálculo. Existen también indicaciones en color rojo y enunciados con asterisco, para dar una explicación adicional sobre insumos o parámetros. En la hoja 2 viene la descripción de la medida en la parte de arriba. Esta medida corresponde a la recuperación y utilización de metano en PETAR. Posteriormente se divide en dos secciones. En la primera se presenta un resumen de resultados que se compone por la línea base, el escenario de mitigación, el potencial de mitigación y una gráfica comparativa entre los dos. Adicionalmente, se presentan los parámetros de la etapa de seguimiento de MRB. Estas celdas tienen resultados automáticos con base en lo completado en la sección número 2. En la segunda sección se presentan los pasos de la metodología desarrollada. El paso 1 es la recopilación de insumos. Al ser celdas amarillas, indica que son datos que deberán ser recopilados por el estado. Para ello, primero se debe seleccionar el estado y escribir en esta parte el año inicial y el año final, recordando que este modelo está limitado hasta el año 2030. En esta celda se debe seleccionar si se desea utilizar el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional o el factor de emisión de margen combinado. Abajo se colocará la de QO del influente. En caso de no contar con ella, en la celda C72 se puede elegir de acuerdo con estos criterios en rojo. Posteriormente, en la celda B75, se seleccionará el caso de la acción de mitigación. En este recuadro gris, se colocó un recordatorio para saber cómo están construidos los casos y las variantes de cada uno. También se incluye un diagrama resumen a la derecha para saber cómo está definida la línea base y el escenario de mitigación. Hay que recordar que los casos son un conjunto entre la línea base y el escenario. Es decir, no se pueden seleccionar independientemente. En el caso particular del ejemplo, se menciona que corresponde al caso 2. Se puede observar que existen dos opciones para el caso 2, una laguna y un reactor anaerobio. En el escenario de mitigación, el ejemplo menciona que se colocará un reactor, por lo tanto, esta fue la opción que se eligió. Esto se realizó así porque los supuestos de la energía eléctrica consumida son distintos para cada tipo. Después será necesario seleccionar las características de la línea base. Recordemos que el caso 2 corresponde a una línea de aguas con tratamiento aerobio y una línea de lodos con tratamiento aerobio o anaerobio. Sin embargo, la línea base puede ser con lodos activados o con aireación extendida. El ejemplo menciona lodos activados. Por lo tanto, la selección es la opción 1.1.2 para la línea base. En estas tres celdas se colocará el tipo de tratamiento de la línea de aguas.
es decir, si está bien gestionado o no, y posteriormente se debe seleccionar el sitio de la descarga de agua y el tipo de tratamiento de lodos en la línea base. Finalmente, en esta columna se colocará el volumen de agua tratada prevista por cada año. Los insumos generales se encuentran en esta parte y básicamente se refieren a factores que describen las características de la línea base y del escenario. Hay que recordar que no se deben modificar a menos que se tengan datos validados para la entidad. El paso 2, 3 y 4 corresponden al cálculo de la línea base, escenario de mitigación y potencial de mitigación respectivamente, y se calculan de forma automática. En esta celda se han programado las ecuaciones del material de capacitación de este módulo. Finalmente, para la etapa 5 de seguimiento, es decir, una vez que la acción ya ha sido implementada, se actualizará la línea base y se seleccionarán las características de la línea de aguas y la línea de lodos del proyecto y algunos otros parámetros como la demanda química de oxígeno de QO de la entrada y de salida, el volumen tratado, la masa seca de lodo, entre otros. También se incluirá dónde se ha reportado nacionalmente, así como si existiera una verificación por un tercero. Gobierno de México.